Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda John Misterio en una historia más para ustedes. Esta historia se llama La extraña maleta. Me la platicó un amigo llamado Fernando. Esto le pasó a él a principios de los años 90. Fernando en ese momento tenía 25 años de edad. Era un chico que le gustaba disfrutar pues la bohemia, le gustaba viajar y conocer nuevos bares, porque ahí encontraba a sus novias o a sus amantes. Entonces Fernando era mucho de ir a estos sitios, de ir a estos lugares, conocer nuevas personas, convivir con ellas, hacía sus amigos, sus amigas. Y en esa ocasión Fernando llegó a un bar que no conocía, se encontraba por Lomas Verdes. Y bueno, resulta que en esa ocasión había una mujer muy atractiva, muy guapa. Su nombre era Esmeralda. Y Fernando se acercó para ofrecerle una copa y Esmeralda pues la aceptó. Comenzaron a platicar, comenzaron a charlar un rato, a platicar a qué se dedicaban, qué es lo que hacían en sus ratos libres. Y poco a poco comenzaron a tener más confianza. De hecho, esa noche Fernando llevó a Esmeralda a su casa, que quedaba relativamente cerca de este lugar. Comenzaron a frecuentarse, todavía no se hacían novios. Esmeralda le platicó que ella estaba divorciada, que tenía una hija adolescente, pero que vivía sola porque la custodia se la había quedado el papá. Fernando estaba profundamente hipnotizado por esta mujer porque era una chica muy atractiva. Ella era muy guapa, un cuerpo escultural. Fernando me dijo que él no se consideraba un galán. Tampoco estaba tan feo, pero no era un tipo agraciado, ¿no? O sea, él sabía que no estaba ni feo ni guapo, pero estaba en un término medio. Entonces a él le gustó mucho Esmeralda y comenzó obviamente a conquistarla. Al principio todo marchó muy bien, se hicieron novios, él se comportó como un caballero, le llevaba serenata, le regalaba flores, le dedicaba poemas. Esmeralda obviamente era una mujer algo fría, calculadora, pero que en sus momentos de debilidad se mostraba amorosa con Fernando. Es decir, por momentos se dejaba querer y ella también lo trataba bien. Cuando fueron avanzando las semanas de relación, Fernando notó algunas cosas que ya no le gustaron tanto de Esmeralda por su forma de ser. Era una mujer bastante extraña. Tenía una religión que no era la católica, una religión pues diferente. Ella era santera, tenía un altar en su casa. Y bueno, Fernando, siendo católico, pues realmente no le importó porque pues él no iba a misa cada 8 días, no era de confesarse, no era de comulgar, simplemente era cristiano católico porque lo habían bautizado y esa religión le habían dado. Así que a él no le importó que su novia fuera de otra religión. Pero había algunas cosas que no le estaban gustando a Fernando. Una de ellas era que su pareja hacía algunos rituales bastante raros, supuestamente para que le fuera bien en lo económico. Y se daba cuenta Fernando que siempre pues le faltaba dinero. Él inclusive comenzó a ayudarle a pagar algunos gastos que tenía pendientes. A pesar de eso, Fernando, bueno, pues trataba de tener una buena relación amorosa con ella. Pero Esmeralda era una persona bastante voluble, envidiosa, engreída, constantemente peleaba
con sus amigas. De hecho, tenía una amiga que se llamaba Marta. Eran amigas de mucho tiempo. Eran amigas desde la secundaria. Tenían una buena relación, pero a últimas fechas estaban peleando mucho. Y de hecho, en una ocasión Esmeralda le contó a Fernando que se había peleado muy fuerte con Marta porque Marta no le había pagado un dinero que ella le había prestado. Lo cual no era como muy creíble para Fernando porque sabía que su novia no tenía mucho dinero. Iba al día, básicamente tenía un trabajo que no le permitía generar una economía estable. Pero ella decía, Esmeralda decía que Marta le debía mucho dinero, que ella le había prestado cierta cantidad y que no le pagaba y que ella tenía tiempo que le debía mucho dinero. Entonces Fernando pues no opinaba nada, no decía nada, él se mantenía al margen. No sabía por qué le hacía ese tipo de comentarios. Y bueno, en una ocasión también vio la personalidad verdadera de Esmeralda. En una ocasión da la casualidad que llega Fernando a la casa de su novia y estaba precisamente la hija de ella. Era una chica adolescente de 13, 14 años y en esa ocasión pelearon, discutieron y Esmeralda comenzó a golpearla de una forma salvaje. La comenzó a golpear muy feo y él estaba pues en la cocina y escuchaba cómo gritaba su hija llena de miedo, de terror, y Fernando no tuvo más que intervenir. Cuando ingresó a la habitación donde estaban ellas discutiendo, Esmeralda la tenía en el suelo y ya la estaba ahorcando. Así que llegó Fernando a separarla y se la quitó prácticamente de las manos. Esto le molestó mucho a Esmeralda, le dijo que no tenía por qué meterse en sus cosas, no tenía por qué intervenir en cosas que eran de ellas. Y le dijo Fernando, pues es que le estabas ahorcando, le estabas matando. Y le dijo ella, ten mucho cuidado de decir eso, no lo vuelvas a repetir. Entonces Fernando se dio cuenta que su novia de repente se desconectaba de la realidad, o era una persona que guardaba secretos, o era una persona oscura, siniestra. El hecho es de que Fernando ya no se sentía contento, ya no se sentía a gusto con ella, y finalmente él tomó la decisión de terminar esa relación. Le dijo, mira, las cosas entre tú y yo ya no marchan bien, yo te quiero mucho, pero ya no me siento a gusto contigo. Esmeralda obviamente se sorprendió al escuchar eso y dijo, bueno, está bien, ya no quieres estar conmigo, está bien, yo creo que podemos terminar como amigos. Fernando dijo, sí, sí podemos ser amigos, pero él realmente no quería ya tener contacto con ella, ¿no? Y Esmeralda le dijo, oye, como amigos, necesito que me hagas un favor. Y le dijo, ¿cuál? Necesito que me lleves hoy a las 12 de la noche a un cerro que está por aquí cerca de la casa. Necesito hacer un ritual. Por favor, ayúdame. Fernando nunca había intervenido en sus rituales. Y dijo, bueno, está bien, te ayudo. Él dijo, bueno, es un simple ritual, no pasa nada. Y entonces él llega a las 10 de la noche a la casa de Esmeralda. Ella lo recibe muy amable, lo invita a cenar. Y ya cuando dan las 12 de la noche le dice a Fernando, ayúdame a cargar esta maleta para meterla al carro. Fernando acepta en ayudarle. La acompaña a la habitación donde tiene la maleta. Es una maleta grande. Y cuando la va a cargar, siente que está muy, pero muy pesada. Pero bastante pesada. Y le dice, oye, pues, ¿qué todo traes aquí, no?
Y ella le dice, no es nada, ayúdame a cargarla, vamos a llevarla a tu carro para que me lleves al cerro con ella. Fernando no hizo más preguntas, solamente obedeció, cargó la maleta, la metió en la cajuela de su carro. Cuando ya le iba a cerrar, le dice Esmeralda, no, todavía no cierres, espera. Él no sabe qué está pasando y observa que ella viene con 2 galones de 5 litros cada uno de gasolina. Le dice, ¿y eso? Es que lo necesito para mi ritual, le comenta a ella. Fernando, obviamente, esto le provocó un escalofrío y una mala corazonada. Él sabía que algo turbio había detrás de todo esto. Finalmente acepta llevarla. Llegan al cerro y no hay nadie a esa hora. Absolutamente nadie. Todo es oscuridad. Se alumbran con los faros del vehículo. Y bueno, llega ya el momento de sacar la maleta. La saca. Pero algo presintió Fernando que estaba involucrándose en algo. Y le dice a Esmeralda, a ver, tú dices que ya somos amigos. Pues dime la verdad. ¿Qué es lo que hay adentro de esta maleta? Fernando obviamente lo que pensó fue, por el peso que tenía la maleta, creyó que era una persona que habían asesinado y que la habían metido a ella, ¿no? A la maleta. Y obviamente Esmeralda no le quiso decir. Y le dijo, no es nada, no es nada, ayúdame a bajarla. Él le dice, ¿cómo que no es nada? Está muy pesada. ¿Qué hay adentro? Fernando sospechó que había una persona muerta, ¿no? Entonces la saca de su carro Fernando, la arrastra a un paraje solitario y obviamente con las luces del auto que iluminaba esa zona, él no se queda con la curiosidad. Él quiere ver qué es lo que hay adentro de la maleta. La abre sin pedirle permiso a Esmeralda. Y al momento de hacerlo, se da cuenta que es una muñeca de trapo con un vestido largo, un vestido rojo de flores. Fernando está desconcertado porque, bueno, por una parte estaba bien, no era lo que él se imaginaba, no era una persona, no era una persona obviamente que habían asesinado, porque él consideró esto, ¿no? Por la manera en que ella actuó, de una manera sospechosa, nerviosa. Obviamente Fernando llegó a considerar esto, pero al ver que era una muñeca de trapo, dijo, bueno, no sé qué vayas a hacer con ella, ¿no? Y entonces Fernando observó a detalle ese vestido rojo con flores y se le hacía familiar. Sabía que ese vestido ya lo había visto en alguna otra parte, obviamente usándolo por alguien que no era Esmeralda, si no lo recordaría. Y entonces, bueno, pues simplemente Esmeralda actúa rápidamente, comienza a bañar a la muñeca y a la maleta con gasolina, le echa mucha gasolina, muchos litros, algo exagerado porque pues un muñeco de trapo con un vestido se quema yo creo que con 3, 4 litros y ella le echó como 10 aproximadamente, ¿no? Porque traía 2 galones de 5 litros. La quema, le prende fuego y le dice a Fernando, vámonos de aquí, ya vámonos, llévame a mi casa. Fernando obedece, obviamente él lo que quería también era pues ya irse a su casa, ¿no? Algo le decía que lo que había hecho no había estado bien. A él no le gustaba participar en este tipo
de locuras, de rituales, de cosas extrañas. Deja a Esmeralda en su casa y después a él se le viene a la mente, a la memoria, y dice, claro, ya sé dónde vi ese vestido rojo con flores. En una ocasión que fuimos a una fiesta, me acuerdo que lo traía Marta, la amiga o ex amiga de Esmeralda. Él se acuerda que ese vestido rojo lo llevaba obviamente Marta esa noche de la fiesta. Y él pues obviamente no sabía cómo es que ese vestido había caído en manos de ella, de su exnovia. Y pues no le da importancia, ¿no? Dice, bueno, qué raro está todo esto. Y él ya había tomado la decisión de definitivamente no volver a tener contacto con Esmeralda, ¿no? Ya obviamente él llega a su casa ya de madrugada, no pasa nada. Al día siguiente, en las noticias, compra el periódico, porque a él le gustaba comprar el periódico. En los años 90 era muy común, ¿no? Que inclusive te suscribías por un año al periódico y te llegaba a tu casa. Entonces le llega el periódico, lo empieza a hojear y ve una noticia macabra. Ve una noticia que le provocó escalofríos y se entera que en un departamento allá por Echegaray, en el Estado de México, había muerto en un incendio una mujer de nombre Marta. Esa Marta era precisamente la que era amiga o ex amiga de su expareja, ¿no? De Esmeralda. Y él lee la noticia, dice, esta madrugada murió la señorita Marta. Hubo un cortocircuito en su habitación, se prendió fuego y ella murió pues en su cama, ¿no? Había muerto calcinada mientras dormía, o sea, que supuestamente no se había enterado del incendio, de este cortocircuito que había provocado, que había generado el fuego. Y entonces, pues obviamente él ata cabos y dice, claro, por supuesto, no se trató de ningún cortocircuito, no se trató de un incendio accidental, sino que fue Esmeralda quien le prendió fuego a ese fetiche, a esa muñeca de trapo, con la intención de dañar a Marta. Y fue lo que finalmente hizo, ¿no? Entonces, pues él obviamente nunca quiso más tener contacto con Esmeralda. Esmeralda tampoco lo buscó. Él nunca quiso hablar de esto con nadie más, ¿no? Porque tenía miedo de las represalias. Él sabía que si hablaba y decía es que esta mujer fue quemada por brujería, pues en primer lugar no le iban a creer y en segundo pues iba a tener problemas con su exnovia, ¿no? Con esta Esmeralda. Y esta historia, bueno, pues es una historia de la vida real, una historia de brujería, de magia negra, que pues evidentemente nos pone en alerta de el tipo de personas que luego con las cuales convivimos, conocemos y no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones o personalidades. Espero que esta historia te haya gustado. Regálame un like, comparte en tus redes sociales si esta historia te gustó.